El texto Esa mina llevaba mi nombre, escrito por el Centro Nacional de Memoria Histórica, recolecta las experiencias de soldados que han sido víctimas de minas, mientras defendían la patria, y la manera como las secuelas que les quedaron dieron un vuelco total a sus vidas, sintiéndose sujetos sin ganas de vivir, ya que por sus condiciones físicas o psicológicas es imposible que continúen en su profesión como soldados, pero que encuentran esperanza gracias al apoyo de su familia y de las personas que lo rodean. Por lo cual, este libro es dedicado para quienes aprendieron a vivir con heridas en el cuerpo o en el alma, que ven más allá de lo cotidiano, que anhelan con todo su corazón que la guerra acabe, para que no hayan más heridas, ni sufrimientos, ni dolor. Desean que se transforme y se respire la paz tan anhelada. Para esto se necesita una comunidad política reconciliada, que exige, además de la firma de unos acuerdos, aprendizajes particulares que permitan un buen vivir juntos y un trabajo de construcción de memoria histórica integradora, enmarcados en los principios de justicia transicional contemporáneos. Además, es necesario despolarizar el escenario político y propiciar la tramitación democrática de las diferencias, además de contribuir al esclarecimiento de los hechos, al reconocimiento de responsabilidades y a la dignificación de todas las víctimas. Es esencial que la escucha sea abierta, integral y comprometida, ya que arroja historias de sufrimiento que la mayoría de colombianos y colombianas no han escuchado y que permiten construir vínculos y tender puentes con quienes han sufrido la guerra, desde el reconocimiento de su humanidad. Este libro recoge 10 crónicas de soldados profesionales, oficiales y suboficiales del Ejército Nacional de Colombia, víctimas de mina antipersona, y de algunos de sus familiares, que contribuirán a reflexionar sobre estas situaciones y sus consecuencias. Entre ellas está la historia de Ana María. Una zona minada la hizo viuda con apenas 27 años. También está la historia de Eduardo, Manuel, José Gregorio, Juan David, William, a los cuales una mina antipersona los expulsó de la vida que conocían. A casi todos los despojó de sus camuflados y los obligó a enfrentarse con un universo paralelo por el que algunos incluso sienten miedo, la vida civil. Las suyas son historias que hablan del dolor, pero también de la resiliencia que nace cuando se enfrentan a situaciones extremas. Fue mi culpa. Me crié por los lados del Tambo, Cauca, en una parte que llaman el 20. Habían muchos sembrados de coca y era común ver los cambuches de la guerrilla, además de mujeres y jóvenes raspachines. Mi hermano Mayo raspaba coca. Camino a la escuela aparecían el ejército y la guerrilla, y ambos preguntaban si habían visto a los otros. Se respondía que no. Eso era lo que se enseñaba en la casa para poder proteger la vida. Mi sueño era de grande verme así, como los uniformados. En la escuela solíamos quedar atrapados en el fuego cruzado. Fui víctima del desplazamiento forzado. Tuvimos que dejar todo lo que teníamos por orden de la guerrilla. Al pasar el tiempo, tomé la decisión de ser soldado. En el batallón de alta montaña Rodrigo Lloreda Caicedo. Estar en el ejército era todo un sueño. Me convertí en soldado profesional. Un compañero murió a causa de una mina en un entrenamiento. Mi accidente fue en la vereda La Cristalina, en Puerto Rico, Caquetá. Hacía frío. Después de unos combates hacíamos registros y vi a un guerrillero. Mis compañeros y yo fuimos a perseguirlos y resultamos en una trocha de paso obligado. Iba con toda mi escuadra. Éramos 12. Vi unos pedazos de papel higiénico. Guerrilleros cochinos, pensé. El papel era una guía para ellos. Siempre usan cualquier cosa para marcar las zonas minadas, que una rama, que un palo. Ese día no se me cruzó por la mente. Vi a un guerrillero muerto. Me fui a quitarle el fusil.
y ahí pisé la mina. Era una de esas que llaman tipo candonga o araña. Si se pisa una, se activan todas. Y yo, el puntero de una escuadra de 12, fui quien las activó. Con la explosión, la tierra tembló. Solo 2 sobrevivimos. Fue una carnicería brava. Vi el huesito de mi pierna derecha y ahí comprendí lo que había sucedido. Le conté a mi familia, la cual no creía lo que había sucedido. El dolor después de pisar una mina es insoportable. Luego, el miembro fantasma. Sentir como si aún se tuviera esa parte del cuerpo que fue aniquilada. La primera operación fue para evitar infecciones y limpiar la herida. La segunda me la hicieron ya en Bogotá para remodelar el muñón, que quedó por debajo de la rodilla. El apoyo psicológico es muy importante. Nos dieron silla de ruedas y en esas sillas nos defendíamos. Cuando me notificaron la baja, lloré como un niño chiquito. No quería irme, pero me dijeron, los soldados profesionales están contratados es para la guerra. En la casa le tocó a mi mamá lidiar conmigo. Todos los días lloraba y empecé a decaer. Comía por ansiedad, por todo lo que sucedía. Es muy duro oír, usted ya no sirve. Me sentía culpable. Es que yo activé los explosivos. Entonces entendí, nadie tuvo la culpa. Fue un accidente. Ese día tocaba y ya. El 1 de mayo del 2008, en la vereda La Cristalina en Puerto Rico, Caquetá, había una mina con mi nombre. Volverse a adaptar es muy duro. Los mejores momentos de mi vida se quedaron allá, en terreno. No contemplé quitarme la vida, pero algunos de mis compañeros sí. A ellos les decía que tuvieran en cuenta que había gente con sus 2 piernas inservibles. En cambio, nosotros, con una prótesis, volvíamos a empezar. La primera vez que tuve la pata, temblaba, pero le cogí confianza y ya era mi pierna. Si la tengo puesta, yo camino, usted camina y nadie me mira. Estoy en la selección departamental de voleibol, pero por problemas que he tenido en la casa no he podido practicar. Me inscribí en el gimnasio y se fueron los dolores, los ay, ay, ay. Empecé a mezclarme con la gente y a dejar la pena de lado, a verme diferente en el espejo, a llenarme de confianza, a surgir otra vez, a tener un nuevo aire. Pisé la mina y cambié. Puede que no mucho, pero sí lo hice, y mi familia también, porque a través de ese accidente tuve cómo dejarle a mi hermano algo para que vea por mi mamá y mi hermana. Ojalá nunca deje de soñar. Toca vivir de un sueño. La mina que cambió el color de unos ojos. Eduardo Franco Contreras es ahora un gran deportista. Disfruta lanzar la jabalina y es muy bueno gracias a su estricto entrenamiento. Pero hay algo que le gustaría más: poder volver a ver, así fuera por un momento, para disfrutar de aquellas pequeñas cosas de la vida y volver a ser para su esposa e hijos, que son su todo, el tesoro más grande que posee en estos momentos. Pero, ¿cómo perdió la vista? Tuvo una infancia con carencias económicas, pero llena de felicidad, que se producía al compartir con sus hermanos y hermanas. Una noche las FARC irrumpieron en una finca vecina de unos amigos de sus padres y los masacraron a ellos y a sus hijos. A los 3 meses, los paramilitares entraron a una finca donde él jornaleaba, lo amarraron y golpearon,
y mataron a muchas personas que él conocía, por lo cual, apenas cumplió los 18 años, se presentó para el servicio militar y se convirtió en soldado profesional por venganza. En una de sus misiones activó una mina. Esta explotó y destruyó sus ojos, quedando en una intensa oscuridad, de la cual ya no volvería a salir, pero que definitivamente le enseñó a valorar con mayor fuerza todo lo que tiene. El impacto de estar ciego fue muy doloroso para sus hijos, pero la vida le regaló la oportunidad de ser un héroe diferente para ellos, a través del deporte y la superación. Su familia se convirtió en el soporte más grande y fue la que le impidió suicidarse. El deporte le ha permitido darle un giro positivo a su vida y ocuparse en otros asuntos para no pensar en sus tristezas. El deporte, después de su familia, se convirtió en su segunda salvación. El orgullo que se consolida con cada triunfo es para sus hijos. Guarda la esperanza de volver a ver en cualquier momento, pero si no sucede, seguirá vivo y ocupado, aprovechando cada momento de su vida. Ahora le da importancia a lo que antes no tenía tanta, su familia. El soldado que sobrevivió 1, 2, 3 veces. El soldado profesional con nombre ficticio Leo Dan recuerda el día del accidente con la mina. Las palabras de sus superiores: si se dejó herir, pues muérase. ¿Para qué se dejó joder? Como si hubiera sido culpa de él que una mina lo hubiera afectado por segunda vez. Si quiere, le llamo a una funeraria, le decía. Eso fue tan denigrante. Lo humilló como ser humano, hombre y soldado. La primera vez que lo hirió en la mina se encontraba en zona rural de Puerto Concordia, un pueblo del Meta, rastreando un campamento de la guerrilla. Cuando estaba en el recorrido, jaló un cable y estalló una mina que por suerte solo le afectó un poco su audición. La segunda vez estaban en un enfrentamiento con la guerrilla. Uno de los soldados que acompañaba a Leo Dan jaló un cable y estalló una nueva mina. Las esquirlas penetraron la cabeza, la espalda y los glúteos. Además, afectó sus 2 oídos. Debido a esto, quedarse en un punto le era imposible, ya que se sentía mareado. La recuperación duró 4 meses y volvió al ejército. En esa época fueron muchos los ataques que las FARC realizó a las comunidades y a los militares, por lo cual Leo Dan y su batallón fueron a brindar apoyo, pero fueron atacados por la guerrilla y recibió un disparo sobre el tobillo izquierdo, por lo cual me dio pie a dormirlo por 6 años y medio y tiene una hipersensibilidad exagerada. Gracias a un mayor, se graduó como bachiller, se convirtió en técnico en armamento y descubrió que su vocación era la enfermería y la farmacología para ayudar a salvar vidas. Tiempo después, al analizar mis habilidades físicas, me retiraron del ejército, pero sin pensionarme. Apelé al tribunal y solo queda esperar. ¿Cómo hago para sobrevivir después de haber entregado todo a la patria? El hombre que sin manos dispara. Juan David Arias deseaba con todo su corazón ser sacerdote y tener algo de plata, por lo cual dedicaba su tiempo a las actividades de la parroquia y a realizar actividades que le permitieran ganar un poco de dinero. Estudió en el seminario que queda sobre la vía de Las Palmas. Juan David pensaba también que prestar servicio militar podía ser una manera de servir al prójimo. Como tenía dudas sobre si su vocación era ser sacerdote o soldado, se fue a probar la carrera de las armas. Al final decidió ser militar. Estuvo en San Vicente del Caguán y allí conoció la realidad de los soldados que pelean día a día, que enfrentan la guerra con valor y hasta con buen ánimo a pesar de los salarios bajos.
En el Guayabal habían bloques completos de guerrilleros. Un día que estaba en una operación, 2 compañeros subieron a una montaña pequeña a hacer observación, cuando el artefacto explotó. Su brazo derecho estaba destrozado y el izquierdo simplemente no estaba. Quiso cumplir la promesa que se había hecho tiempo atrás, acabar con su vida si era víctima de un explosivo. No había calculado, sin embargo, la posibilidad de que el fusil no quedara a su alcance, o que aún, con el arma sobre su pecho, no tuviera manos para disparar. Sus esfuerzos vanos fueron interrumpidos por un soldado que apareció para rescatarlo. Ahora tengo prótesis en las 2 manos, y con ellas me ha tocado aprender a llevar una vida normal. Incluso con una mano sostengo mi arma, y con la otra disparo, aunque siempre está la preocupación de que me saquen del ejército. Me tocó aprender a vivir en una sociedad con mis limitaciones, pero buscando las oportunidades para salir adelante. El miedo de enterrar a un muerto ajeno. Ana María Sabogal era feliz junto a su esposo, que era militar, y su hija. Un día trasladaron a su esposo a Granada Meta. 3 meses después, él junto a su batallón cayeron en una zona minada en la vereda del Danubio y él murió. Ana María empezó a vivir una larga espera para que le entregaran el cuerpo de su esposo. Ana María no pudo abrir el ataúd para comprobar que era él, José Barón Kelly, el que había muerto, ya que lo habían enviado sellado, ya que estaba hecho trizas, por lo cual era mejor guardar un buen recuerdo de él, pero necesitaba comprobar que era él, no el muerto de alguien más. Pero como no se pudo hacer nada para verlo, empezó a soñarlo vivo. La angustia la consumía irremediablemente. Un día, un soldado que tenía un video donde se grabó el levantamiento de los cadáveres se lo envió a Ana María. Ella lo vio y quedó convencida de que efectivamente el que había enterrado sí era el cuerpo de su esposo. Además, se dio cuenta de que la mina se activó cuando hicieron una llamada por radio para reportarse a causa de las ondas electromagnéticas. Ana María cuenta que a veces de la nada su hija empieza a llorar, desconsolada por la falta que le hace su padre. La abruma el no poder hacer mucho para que su hija deje de sufrir, pero en su propio corazón roto no haya consuelo. Relato de un cabo que le ruega a Dios no tener que matar a nadie. El cabo S se guarda su nombre por petición propia. Afirma que en esta profesión y en el momento de guerra que vive Colombia se hace persecución a los guerrilleros, pero en el fondo de su corazón desea no tener que matar a una persona, sea quien sea. En una ocasión que se encontraba frente a frente con un guerrillero, su fusil se trabó y al destrabarlo, el guerrillero desapareció, por lo cual se salvó de matar a una persona más. Para este cabo, tener que matar al otro nunca ha sido un tema de orgullo. Lo hace para defender su vida y porque lo contratan para eso, pero es mejor no saber a cuántos ha matado. No sobrellevaría esa carga. Después de sufrir el accidente con la mina, fue asignado a la base de la Fuerza de Tarea Quirón, situada en una de las zonas más rojas de Arauca, donde llegó la guerrilla 2 veces a la base militar. El cabo tenía desde entonces dificultades para sostener su armamento. Su mano izquierda, lastimada por la mina, no era tan ágil como antes. Difícilmente podía conciliar el sueño. En todo lugar se sentía vulnerable. La familia es un pilar fundamental en esta profesión, y mucho más los hijos. Ser testigo de un nacimiento es motivador, después de ver tanta cosa mala. Cuando tuve el accidente con la mina, estaba caminando por zona rural de Auroquita. En la madrugada, el cabo S iba con un morral a cuestas, que pesaba casi 30 kilos por los proveedores, la comida,
los libros, las partes de armamentos y hasta los folios de vidas de sus soldados. Se sentía cansado, enfermo, con fiebre y malestar, y sobre todo enojado con su comandante. Ni él ni sus compañeros, aunque les habían dado coordenadas exactas, entendían hacia dónde se dirigían. La marcha fue interrumpida cuando la pierna del cabo se enredó con una rama. Su reacción fue jalarla con fuerza. Al hacerlo, vino la explosión. Todo el impacto le absorbió el lado izquierdo de su cuerpo. Se quitó lo que quedaba de su bota. Una esquirla la había roto casi por completo. Otra lastimó su pierna izquierda, cortándola sobre el tobillo. Se golpeó la espalda y en la zona lumbar tenía incrustada una más que le producía mucho dolor. Perdió parte del dedo pulgar de la mano luxada. Lo ubicaron en la compañía de instrucción para recibir a los soldados nuevos, iniciarlos, enseñarles sus funciones en el ejército y cómo va a ser su vida a partir del momento en que se ponen el camuflaje. Para mostrarles cómo disparar, debía usar protectores y así no afectar su oído. Al tiempo, las consecuencias del accidente continuaban latentes en él. Se le diagnosticó trastorno de adaptación, que se reconoce por las actitudes desafiantes o impulsivas. Este hecho doloroso ocurrió para darme una lección de vida, enseñarme mis errores, acercarme a mi familia y mostrarme que puedo ser algo más que un soldado. Aunque es muy difícil la vida civil, a veces me imagino que me convierto en periodista y doy a conocer la vida militar, lo que es en realidad. A veces sueño como un médico que atiende a personas de bajos recursos, heridas en áreas minadas. El soldado perfecto. Mis 5 hermanos y yo crecimos en el campo, en el municipio de Boyacá, muy cerca de Villa de Leyva, que se llama Santa Sofía. Tuve una infancia tranquila, en una zona aislada del conflicto. Mi hermano y yo ayudábamos en las labores de la finca, cultivar papa, ordeñar vacas. En la mañana estudiábamos, en las noches nos reuníamos todos frente a un televisor a blanco y negro a ver MacGyver. Mientras crecí, nunca tuve contacto con la violencia. De niño soñaba con ser militar. Empecé mis estudios en la Escuela de Cadetes José María Córdoba. Al principio no sentí vocación y luego se convirtió en mi vida. Allí empecé a escuchar de la violencia. Los comandantes nos contaban sobre lo que veían, las emboscadas, los secuestros, los muertos. Todo esto nos lo decían para infundir en nosotros una moral combativa. Luego conocí la violencia en vivo y en directo. Hice un curso de lanceros y me asignaron Medellín. Allí conocí la realidad de la guerra en el oriente antioqueño, donde se acentuó en mayor medida en el municipio de San Carlos. Allí se cometieron masacres, desapariciones y asesinatos. Tumbaron un puente que provocó la muerte de una mujer embarazada, pues la ambulancia no sabía que el puente ya no estaba y cayeron al río, en donde se ahogó. Participé en las operaciones Marcial y Orión, que controlaron la presencia de los grupos armados. Recibí condecoraciones, fui ascendido a teniente, fui trasladado a Anorí, Antioquia, en donde teníamos como misión ubicar campamentos grandes de los grupos alzados en armas. Cuando nos estábamos acercando a ellos, hirieron a uno de los soldados que tenía a mi cargo. Salvar su vida se volvió en una prioridad. Lograr evacuarlo fue complejo, pero se logró. Volvimos al lugar y empezamos a caminar en fila india. De pronto di un paso fuera del camino. Pisé una mina que ocasionó que perdiera el pie. Lo sentí destrozado. Sentí que mi vida profesional se derrumbaba. Solo gritaba: ¿por qué a mi Dios? Hicieron el mayor esfuerzo para retirarme del lugar sin ningún percance. Lograron salvar mi vida,
pero aún así fue muy traumático todo el proceso de recuperación. El ejército no me hizo a un lado, me ubicó en la Escuela de Relaciones Civiles y Militares. Además de eso y del estudio, me mantenía ocupado para que no me deprimiera. Después del accidente con la mina, he sentido mucha incertidumbre. No sabía si seguir o retirarme, pero decidí seguir hasta donde me dejaran ascender. En el ejército suelen decir que las minas llevan el nombre del que las pisa, pero en casos como el mío pudo ser por bajar la guardia, porque me distraje o simplemente porque me confié. Tal vez por estar tan concentrado en evacuar a uno de mis soldados que había sido herido y solo quería que estuviera a salvo. Sobre las minas, esto sé, son el soldado perfecto, porque no piden licencia, no se enferman, no piden permiso y no duermen. Pistorius, dame una pierna. José Gregorio Ortega, hijo de un guajiro que tuvo 14 hijos en total, con diferentes mujeres, quedó huérfano de madre muy pequeño. Una hermana de su madre intentó quedarse con él, pero su padre le dijo a su hermana que irrumpiera en la casa y se llevara al niño con ella para que lo criara. Fui reclutado por el ejército porque no tenía libreta militar. Yo quería ser soldado, pero no quería regalarme. Me llevaron a la 5ª Brigada en Bucaramanga. Me enviaron al Magdalena Medio y al sur de Bolívar. En Santander, cuando terminaba mi servicio militar, por primera vez vi morir a un amigo. Fui escogido para continuar como soldado profesional. Recibí la instrucción necesaria en la base de Tolemaida. Realicé curso de explosivos. Posteriormente, después de un ataque del ELN en el sur de Bolívar, fue enviado con mi lanza José Gregorio Ramírez al corregimiento Micomado, al sur de Bolívar, con la orden de rescatar a 18 policías. En el desarrollo de la operación nos sorprendieron. Yo me volteé para correr y protegerme, pero una explosión cambió mis planes. No sentí nada, solo volé. Tenía la cabeza llena de barro y mis compañeros no sabían si auxiliarme o quedarse quietos. Al ver que yo botaba muchísima sangre, la lanza mía se tiró a ayudarme. Nos sacaron a la cancha, la cual se empezó a llenar de nuestra sangre, mientras esperábamos la llegada del helicóptero. Ninguno de los dos se había dado cuenta de su pie ausente. Sentía como si me hubiera quemado. Por los oídos salía mucha sangre. La explosión me reventó ambos tímpanos. No me dolía la cabeza, pero sentía mucho ruido. Después de ser amputados y conscientes, mi amigo y yo solo queríamos llorar. Nuestra rehabilitación fue larga y dolorosa. Recibí una prótesis con la cual pude practicar natación. Además, amo el atletismo. La prótesis que uso para practicarlo se dañó y no he podido volver a hacerlo. Por esto le quiero escribir a Oscar Pistorius a ver si él me manda una de sus piernas biónicas. Quisiera que me ayude con una prótesis de segunda, de las que él ya no usa. B. Este no tiene piernas. Soy William Loaiza. A los 8 años viví la separación de mis padres. Conocí a la que es mi esposa desde pequeños, pues vivimos en el mismo barrio, pero fuimos desplazados por el invierno. Años después nos volvimos a encontrar. Presté mi servicio militar. Durante ese tiempo fuimos novios. Un año más tarde, al concluir mi servicio militar, volví al barrio El Paraíso. 6 meses después, ella quedó embarazada. Empecé a buscar trabajo, pero estaba muy escaso, o tal vez no tenía la preparación. Una amiga de mi mamá tenía un amigo sargento, y al ver que no tenía muchas opciones, apliqué para hacer el curso de soldado profesional, y él me ayudó a hacer los papeles. El curso duró 6 semanas. Aprendí manejo de armas, tácticas y operaciones, de asuntos legales y jurídicos de la guerra. Como soldado profesional,
Estuve en varios combates y veía poco a mi esposa. Me encontraba en el nudo del Paramillo. Avanzaba rompiendo maleza para evitar artefactos explosivos. Encontré señales de presencia de personas. Un soldado dijo: pilas con las minas. Di un paso atrás y pisé una mina que estaba cubierta por hojas. Mis compañeros utilizaron unos ponchos para hacer una camilla y allí me recostaron. Yo miraba con atención la niebla que había descendido, cubría las copas de los árboles e indicaba que ningún helicóptero podría ir por mí. Así perdí las dos piernas, pues la explosión me había mutilado el pie izquierdo y me había destruido los huesos del pie derecho, además de una bolsa pegada a mi estómago. Era el resultado de una colostomía que me habían practicado porque la explosión afectó el funcionamiento de mis esfínteres y esta bolsa debía llevarla para toda la vida. En la calle a veces me miran con pesar. Con los niños me pasa seguido. Dicen cosas que desde su inocencia no me molestan, me da risa. Por ejemplo, al venirnos a la 4ª brigada estábamos bajando el trasteo. Un niño me vio y le dijo a su madre: ve, este no tiene patas. Me han hecho varias prótesis, pero ha sido muy difícil acostumbrarme a ellas por falta de rodillas, pues se me caen con mucha facilidad. Manuel el cangrejo. Mis compañeros me dicen cangrejo. Cuando hablo de manera seria, pongo los codos sobre mi escritorio e inserto los dedos de mi mano izquierda en la media luna que tengo por mano derecha, que se forma con el pulgar y el meñique, que tampoco es propiamente un meñique. Esa media luna me valió el apodo de cangrejo. Ya me he acostumbrado, no me da miedo mi mano, no me da pena lo que soy. Soy mochito, sí, pero me gusta hacer cosas. Hasta me volví ambidiestro. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Desde que ingresé a mi ejército, siempre he trabajado con explosivos. Recién graduado de la escuela de cadetes, en el 2º semestre del año 2000, terminé ayudando a construir la base subterránea de Cerro Grande, el cerro más alto de Magdalena Medio, en la vereda Chorro Lágrima de Remedios, Antioquia. Desde ahí se pueden ver Barranca Bermeja y Puerto Berrío cuando está despejado. La activación de la mina se produjo en un espacio en medio de la selva, cubierto por árboles de 30 metros, que quedaron desnudos tras la explosión, en donde la guerrilla había erigido un alojamiento para unas 60 personas, y 3 talleres con cortadoras y ceguetas para fabricar minas y fusiles rudimentariamente. 2 plantas eléctricas alimentaban los talleres, y estas a su vez se alimentaban con ACPM. Al observar esa puesta en escena, la primera pregunta que se me vino a la mente fue: ¿cómo carajos habían logrado introducir todo eso en la selva? Cuando de pronto, una de las tapas que cubría los depósitos de ACPM salió volando por una fuerte explosión y se volvió una guillotina improvisada. Así fue como perdí todos los dedos de mi mano derecha. El pulgar fue el único sobreviviente. No se desprendió del todo. Quien lo puso de nuevo en su lugar fue el coronel Sergio Bocanegra, ortopedista, traumatólogo y cirujano de manos. En mi desespero pedía que me injertaran la mano de un muerto, pero en vez de eso me propusieron colocar un dedo meñique de mi pie, lo cual acepté y así me formaron la mano en forma de media luna, o como me dicen mis compañeros, la mano de un cangrejo. Aparato crítico, unidad 1. Al leer sobre el texto, esa mina llevaba mi nombre y relacionarlo a la par con los conceptos trabajados en la unidad 1, derechos de libertades y derechos de la igualdad,
se presentan diferentes reflexiones que hacen caer en la cuenta de los derechos que han sido vulnerados en estos años de guerra absurda que ha tenido Colombia y que reflejan rasgos de desigualdad entre sus habitantes. Las minas antipersonales han destruido la vida de miles de colombianos, como soldados, campesinos, que han muerto a causa de ellas o han perdido una parte de su cuerpo. Al igual que en la mayoría de las ocasiones, la esperanza de seguir viviendo, ya que no se encuentran con las habilidades necesarias para seguir realizando su trabajo y es necesario que transformen de manera radical su vida para que puedan alimentar la esperanza. En la narración de estas historias se puede observar cómo es pisoteada la dignidad de la persona, siendo contrario este hecho a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que siempre busca el respeto a la dignidad de las personas. Cada una de las víctimas de las minas antipersonales se convierten en una muestra clara y precisa que no se tiene una concepción integral de los derechos, ya que no se respeta las libertades y la igualdad social, y se considera como enemigo a aquel que no está de acuerdo con mi ideología y de una u otra manera defienden la suya, así reciban un pago por esto. El Estado no ha podido cumplir a cabalidad su función de proteger los derechos de los ciudadanos, para que no mueran o queden mutilados a causa de acciones inhumanas, como lo es el hecho de enterrar minas antipersonales, con la firme intención de causarle daño al otro. Las personas que son víctimas de ataques con minas o de otras formas de violencia, al sobrevivir, pertenecen a los grupos vulnerables, ya que se afecta su salud física o mental, y no deben ser abandonados después de que entregan su vida por la patria, sacrificando en la mayoría de las ocasiones el tiempo con su familia, por lo cual no se les debe desechar como platos viejos, sino ayudarlos a encontrar otra manera de ganarse la vida, ya sea aportando otro tipo de habilidad o estudiando para salir adelante de otra forma. Colombia es un país herido que debe buscar la reconciliación y el perdón, pero no a través del olvido, sino de la búsqueda de oportunidades que permita reconstruir vidas a través del apoyo físico, pero sobre todo psicológico, que se le brinde a estas personas que están sufriendo y que no necesitan solo de una ayuda asistencial que les permita sentirse mejores por un tiempo, sino de una ayuda que ofrezca oportunidades para que ellos, desde su nueva situación, tengan la oportunidad de salir adelante. Se debe reconstruir el valor que tienen los derechos humanos, no como elementos separados, sino como derechos inherentes a cada persona, que permite acercarse al otro sin el miedo de ser vulnerado.